tiene que ver más con la propia subsistencia y con la dinámica del conflicto. Hoy el conflicto es global porque la empresa es global. El 80% de lo que se produce en el mundo tiene que ver con empresas multinacionales. Entonces, ¿cómo podemos ser tan precarios desde los sindicatos que enfrentemos localmente a algo que se está generalizando de tal punto en donde la empresa en red y las redes internacionales superan ampliamente a la acción sindical local? No hay otro remedio, no es solamente proletario del mundo unidos, es simplemente la posibilidad de contraponerse, tener un contrapoder necesario y eficaz ante el fenómeno de la globalización. Hoy la empresa en red, centralizada en su inteligencia y descentralizada en su geografía, toma decisiones todos los días y toma decisiones políticas, porque el capital toma decisiones políticas y las respuestas que da el sindicalismo global no son decisiones políticas. En todo caso son reacciones de sobrevivencia. Todos los intentos que se hicieron desde la OIT y desde la CCI respecto a que esta crisis que comenzó a manifestarse en el 2007 y el 2008 y está en pleno desarrollo hoy hegemónicamente en el norte del mundo, tuvo iniciativas importantísimas por el Pacto Mundial del Empleo. ¿Cuáles son las políticas anticrisis? ¿Cómo son los convenios internacionales que hay que reflotar para una política anticíclica? Se firmó el Pacto Mundial por el Empleo. Se establecieron bases en el G20 para que las medidas que se tomen no sean medidas de ajustes en los niveles que estábamos acostumbrados a que se tomaban desde los organismos internacionales. Existía el diálogo social como paradigma. Sin embargo, Europa, al momento de tomar decisiones, los tomó unilateralmente y no hubo ningún diálogo social que se impusiera ante el ajuste inminente que tomaron dos estados, que fue Francia y Alemania. Por lo tanto, ni un gobierno demócrata en Estados Unidos puede imponer formas distributivas ante el ajuste estructural. Ni el fracaso de Latinoamérica de los ajustes estructurales impidieron que el poder internacional del mundo, hegemónicamente financiero, tomara las medidas de ajuste a la usanza clásica del capitalismo. Por lo tanto, esta crisis, y vuelvo a repetir, nos toma en una situación de desventaja porque no estamos representados en las formas de producción. En todo caso, esta crisis es el enfrentamiento entre dos factores del capitalismo y, como toda crisis, traerá aparejada modificaciones en los paradigmas de producción. Pero hay un concepto cultural que nos han metido a través de los medios de difusión de pensar que los trabajadores son ajenos al modo de producción. Y eso no es así. El capital avanza hasta donde el resto de la sociedad le permite. Va a haber flexibilidad laboral en la medida que no hay oposición a la flexibilidad laboral. El capital avanza como avanza por su sentido de acumulación de ganancias. Está en la naturaleza misma del capital. Por lo tanto, vamos a entender de que no puede haber desarrollo e igualdad si no hay conflicto. En la medida que no exista un conflicto global que impida el desarrollo de esta crisis entre los dos elementos contradictorios del capital, es muy posible que el próximo ajuste no tenga en cuenta el fenómeno de distribución. En principio, la autorreforma trata de que el sindicato sea un sujeto político, es decir,
Un sujeto político porque también dentro de esa crisis fenomenal el partido político, que era el agrupamiento, la institución natural en donde los trabajadores se organizaban, en los llamados partidos de clase, también esos partidos políticos entraron en crisis. El sindicalismo autónomo requiere de un sindicalismo político que dé opinión política y que tenga intervención política. No le tenemos miedo a la palabra política. Es decir, ese rol reivindicativo ajeno a lo que se resolvía en otros ámbitos debe ser abandonado y el sindicalismo hoy debe dar opinión política. El sindicato en general ha tenido una crisis de representación y no ha sido la única institución que tuvo crisis de representación. Ahora, la crisis de representación no quiere decir que simplemente no hubo flujo y reflujo de mandatos de los trabajadores, no quiere decir carencia de democracia interna, quiere decir que la representación se concentró en algunos sectores que dejó el fordismo como sector formal de la economía y se olvidó de la representación de todos los otros trabajadores. Por lo tanto, una de las propuestas importantes de la autorreforma es repensar qué es el sujeto trabajador, quién es el trabajador. Desde esa creación del fordismo, que trabajador es solamente aquel que tiene dependencia económica directa y dependencia jurídica, hoy en día el trabajador debe tener un concepto muchísimo más amplio, que es trabajador es todo aquel que dispone su fuerza de trabajo, ya sea cualquiera su condición, ocupado, desocupado, jubilado o no jubilado, o sea, ampliar la base de representación. Este encuentro y este panel tiene una palabra clave para entender los cambios que necesita el sindicalismo, que es la clave de la extensión de la representación. Extensión de representación implica extender el campo de representación a los trabajadores precarizados, a los trabajadores que no tienen naturalmente representación, saliendo de ese esquema fordista de que solamente se representa al trabajador en relación de dependencia. Hay que redimensionar desde la autorreforma que la representación en la empresa es una representación que se creía en aquella empresa enorme del fordismo. Hoy y ayer también se dijo, hay crisis de representación porque la empresa en red es pequeña como un sujeto comercial. Entonces creo que la representación en el lugar de trabajo debe tener una concepción hasta territorial. Debemos extender el concepto del primer mandato, el mandato del trabajador. ¿Dónde se recoge el primer mandato? Ya no es simplemente la empresa y lugar de trabajo diferenciado del portón de la empresa para afuera. Hoy la empresa ha tenido un desarrollo territorial que requiere una representación primaria acorde con esa extensión en red de la empresa. Por lo tanto, ampliación del concepto de representación y ampliación de la representación en el lugar de trabajo. Extensión de la representación inclusive por fuera del lugar de trabajo y absorción de los conceptos de mandato de el trabajador de a pie, del trabajador común, no del trabajador sindicalizado. Hay una crisis del famoso erga omnes, lo estoy diciendo con vicio profesional, el para todos. El sindicato nació con el concepto de afiliación, pero también nació con el concepto de representación general. Hoy en día, la representación general de la clase está en crisis y cuestionada. Gran parte de todo esto es porque hay una crisis en la huelga. Hoy, la huelga que se efectúa no genera lesividad, que es el origen de la huelga.
Si una huelga no produce daño, no es huelga, es protesta. La huelga necesariamente nació para hacer daño al capital como elemento imprescindible de defensa de la clase. No podemos pedir que nos representaciones generales en las distintas entidades si no demostramos la reorganización y la existencia de posibilidad que podemos generar daño. Pero claro, la huelga actual no es la huelga de suspensión de la prestación de trabajo. La huelga de hoy es un concepto de inteligencia. Yo creo que hay un ejemplo que pinta todo, ¿no? Es decir, porque si no, entro en conceptos generales. Es la famosa huelga de los médicos en Italia, que hicieron una huelga y la llamaron la huelga de la lapicera. No hacían recetas. Atendían a los pacientes, pero no hacían recetas. Claro, al no hacer recetas, los laboratorios del mundo empezaron a protestar porque veían que perdían ganancias. Eso se llama inteligencia de huelga, en donde el sujeto, en este caso, no era directamente el empleador, sino un grupo de influencias de tal naturaleza como los laboratorios. Pongo este ejemplo, hay muchos más, pero quiero decir y poner este ejemplo porque la huelga y la lesividad se generan en un grupo de inteligencia, de la misma manera que tiene el capital grupos de inteligencia política que el sindicalismo global carece. A tal punto carece que la ISO 26000, que es una norma que tiene el capital para autorregularse, en algún momento hubo sindicatos que creyeron conveniente participar. Afortunadamente, el grupo de trabajadores de OIT acaba de condenar a la ISO 26000 por entender que rompe el tripartismo y elude la participación de los estados y la participación de los trabajadores. Pero esta manera que tiene el capital de ser autosuficiente, ignorando a los estados, a la norma internacional y a los sindicatos, es una tendencia que continúa muy afianzada por la crisis internacional. Cabe mencionar el rechazo que ha tenido el grupo de trabajadores y el pedido de derogación del convenio 158 sobre extinción de la relación de trabajo en una última reunión de expertos que tuve la fortuna de participar. No hubo acuerdo sobre extinción de la relación de trabajo. Los empleadores quieren contratar y descontratar en el momento que quieran. Y eso se da permanentemente en la generalización del trabajo precario. Necesitamos memoria de los derechos, porque los derechos son enteramente subjetivos para los trabajadores. Los derechos no son papeles. Y los derechos tienen memoria. La clase trabajadora es una de las clases que ha eludido la memoria. Parecería ser que tenemos que enfrentarnos al nuevo conflicto sin entender que tenemos una larga memoria por la lucha, por el derecho y por nuestros derechos. Por lo tanto, lo que llamo es a la acción internacional en pos de afrontar la crisis para una mejora, porque de toda crisis siempre puede existir un fortalecimiento de los sectores más vulnerables. Muchas gracias. Pues gracias, nuestra parte, compañero.